Y en este momento a nosotros nos honra tener en nuestro set a Pedro Campuzano. Él es defensor público. Le damos las gracias, pero con él vamos a hablar de la justicia dominicana. Le vamos a pedir, bueno, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jenny, ¿cómo te sientes? Un poco enojada con todo lo que está pasando, porque en diciembre es como que uno comienza a hacer catarsis, pero debemos hablar de justicia. Vamos, Pedro, nos gustaría que nos haga un balance de la justicia dominicana, de cómo fue este año 2010, hubo éxito, los fracasos, los tropiezos, ¿qué pasó con la justicia dominicana? Y bueno, en este momento... Bien, la justicia dominicana es indudable que en los últimos años, desde el año 97, cuando comenzó a llevarse a cabo la reforma judicial, ha avanzado en grandes pasos. La justicia de hoy en día es muy diferente a la justicia de hace 15, 20, 30 años. Hoy en día los jueces son más capacitados, hay más independencia horizontal, no hace independencia vertical, que es algo que yo explicaré más adelante. Los jueces son un poco más objetivos, hablando en sentido general, que anteriormente. Ha habido avances en las últimas 2 décadas. Ahora también hay retos que la justicia dominicana debe enfrentar. Por ejemplo, uno de sus principales retos es un mayor presupuesto para el Poder Judicial. En los últimos años ha habido una reducción del presupuesto que el Estado le concede o le otorga al Poder Judicial, y eso ha traído como consecuencia que haya habido que tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha tenido que cerrar diferentes tribunales en diferentes pueblos en razón de que no hay dinero para mantenerlos ni para pagar esos jueces. Entonces eso es algo negativo, porque en una sociedad, a medida que se va reduciendo la cantidad de tribunales, se va limitando el acceso a la justicia a las personas. Y la iniquidad aumenta. Exactamente. Pero tenemos que hacer el énfasis en lo que hablaba ahora mismo. Dinero para diputados y senadores, millones de pesos. Y hay que cerrar tribunales porque no hay recursos. Tú sabes que esta es una sociedad... ¿Dónde cerraron tribunales? Bueno, hay diferentes pueblos. Por ejemplo, en San Cristóbal habían 2 tribunales de... ¿Qué jurisdicción? San Cristóbal, de instrucción habían 2, el primero y el segundo, se tuvo que cerrar el segundo, nos quedamos con el primero. También habían 2 turnos de atención permanente, uno en la mañana, uno en la tarde, se tuvo que cerrar el de la tarde y nos quedamos con el primero. El cierre de un tribunal, ¿qué implica en términos reales y de los horarios, reducción de horarios? Bueno, es más... Para él, para el procesado, llegó a tal hora, ¿qué hora se va cuando llegue ese juicio? Bueno, por ejemplo, cuando hay 2 tribunales de atención permanente, como hay en el distrito, un imputado es arrestado en la mañana, se le conoce en la tarde, se le puede conocer en la tarde su medida de coerción. Ahora, si es arrestado en la tarde, tendría que esperar al día siguiente para que se conozca la medida de coerción y por lo tanto es un perjuicio para ese imputado. Eso es con la atención permanente. Eso. Y en lo de la instrucción, estamos hablando de que la gente que tiene un proceso que debe durar 3 o 4 meses, ¿qué tiempo se le puede alargar? Obviamente, si existen 2 tribunales de instrucción, se cierra uno, habrá más carga de trabajo para ese juez que queda, porque se queda un juez con el trabajo que tiene, los casos que tiene su tribunal, más los del tribunal que cerraron. Entonces eso trae como consecuencia una gran acumulación de trabajo y por lo tanto trae más retardo en la aplicación de la justicia. Campuzano, y estamos hablando de San Cristóbal, que es un lugar muy accidentado y con mucha violencia, ¿verdad que sí? Sí, cierto. Y muy permeado también por el narcotráfico. Al igual que en el territorio nacional completo, pero es cierto que la jurisdicción de San Cristóbal tiene un alto índice de delincuencia. Vamos a una pausa, Pedro, pero cuando regresemos vamos a hablar, señores, de retos de la justicia dominicana. Ya regresamos. Pedro Campuzano, defensor público, él es nuestro invitado de hoy. Y estamos ya a 18 de diciembre, es ya apenas 13 días para marcar y pasar a una nueva página del 2011. 2011, ¿cómo debe empezar la justicia dominicana? Además de mayores recursos y esa independencia de que usted habla, vertical y horizontal. Sí, el concepto de independencia vertical y horizontal lo señalé, pero no lo desarrollé. Cuando me refiero a independencia horizontal, me refiero a que ahora mismo los tribunales, o no los tribunales, en sentido general, el Poder Judicial está menos influenciado
por los sectores políticos que anteriormente. Y empresarios. Exactamente, menos influenciados. No es que no existe esa influencia, existe, pero en menor proporción que antes. Ahora, cuando me No es que no existe, para que continúe, existe. Existe. ¿Qué tipo de influencia del sector político hoy en día siguen recibiendo los tribunales del país? Bueno, tú sabes que esta es sociedad politizada y los políticos y los partidos políticos tienen su mano oscura en todos los sectores de la población. Un guante negro. Un guante negro. Y entonces hay veces que se trazan pautas desde diferentes litorales políticos para que se tome una determinada decisión. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el caso Sonlan. Es un caso en que cualquier persona, aunque no profundice en el derecho, se dio cuenta que era una decisión que donde el Estado Dominicano, o no el Estado, sino el gobierno de turno, actuó de manera incorrecta. Sin embargo, la decisión de la Suprema fue favorable. Y obviamente todo el mundo sabe por qué. Presiones políticas. Ok. Y después de que dio la decisión, entonces le aprobaron el presupuesto. Sí, pero aún así recortado. Aún así recortado. Ahora bien, independencia vertical, independencia horizontal. Es bueno que la gente sepa esta diferencia. Cuando hablo de independencia vertical, me refiero a la independencia que los jueces inferiores tienen del Tribunal Superior, que es la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Por eso le llamamos independencia vertical, porque viene de arriba hacia abajo. No es un secreto, todo el mundo lo sabe, la influencia y la presión que ejerce la Suprema Corte de Justicia con los jueces inferiores con relación a diferentes casos. No puede ser, es un escándalo lo que usted me está diciendo en mi espacio, porque hemos escuchado de voz del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, decir que los jueces deben actuar con independencia de criterios que motiven sus resoluciones o sus sentencias, pero que cada quien actúa dependiendo de lo que cree, y más aún, que deben opinar también. Tú sabes muy bien que cuando se es una figura pública, y más cuando se está en un estamento tan poderoso como el Poder Judicial, se tienen dos discursos, un discurso hacia afuera y un discurso hacia adentro. No. Tú puedes darte cuenta que cuando hay un caso muy sonado, principalmente cuando hay vinculación de narcotráfico, etcétera, y el juez favorece al imputado basándose en derecho, el primero que opina y dice que hay que investigar a ese juez es Subero Isa. ¿Y eso en otros países se hace? En un país donde haya verdadera institucionalidad, Suprema. en ninguna sociedad donde haya independencia funcional, como la que deben tener los jueces, donde haya institucionalidad, eso se hace. Porque los jueces deben tener independencia funcional. Si un juez emite una decisión basada en derecho, nadie puede criticar eso. En otros países, si un tribunal tiene un caso, otro juez, otro tribunal no opina. Es que un juez nunca debe opinar de un caso que tenga otro juez. Ni siquiera el máximo tribunal. No, no. La opinión que tiene que ejercer es si es apoderado de un recurso, él tiene que pronunciarse con referencia a ese recurso. Ahora, una opinión en los medios de comunicación no es lo correcto. Ok, esa es la independencia vertical, la que depende de la Suprema. Sí. Y la horizontal, usted decía ahorita que era aquella que tenía que ver con la formación. No, la independencia vertical, horizontal, mejor dicho, como te dije anteriormente, es la independencia que debe tener el Poder Judicial de sectores de la sociedad, como el sector político, el sector empresarial, etcétera. Muy bien. Pero, ¿qué sigue pasando con los políticos? Alguien tiene un caso, de pronto le cae preso al hijo de un senador, el hijo de una diputada. Ahí viene la cosa. O un amigo, o una persona cae por narcotráfico. ¿Podemos poner algún tipo de ejemplo? Mira, poner ejemplo sería algo un poco delicado. Ok. Pero ha habido casos en los cuales hijos de funcionarios políticos han tenido vinculación con ciertos hechos delictivos y se le ha dado largas al asunto, se espera que pase el proceso y luego se quede en el aire y no quiero mencionar nombres, pero mucha gente lo sabe. Y yo estoy escribiendo un cuento, señores, de 3 jovencitos que decidieron hacerse delincuentes por un cierto tiempo y eran también allegados a sectores muy así, medio de la justicia de poder. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hacer un balance así un poco rapidito de hechos importantes que han pasado, Campuzano, este año y que hicieron noticia, como caso Paya, caso Sobeida, caso Paya tuvo que ver Pedro Campuzano. Ya regresamos.